Era la medianoche del 9 de noviembre de 1992 cuando una llamada interrumpió el silencio en la comisaría de El Bolsón, una tranquila localidad al sur de Argentina, cerca de la frontera con Chile. Al otro lado de la línea, una mujer gritaba que su hijo se había desvanecido en el aire, que lo había visto desaparecer justo frente a sus ojos. El oficial a cargo pensó que era una broma o un episodio de histeria, pero al llegar al lugar, todo cambió. La casa era una construcción rústica de madera en los límites del bosque. La mujer temblaba descalza, con la cara manchada de tierra. Decía que habían salido a buscar leña, que su hijo, Tomás, de 13 años, iba un par de pasos adelante, que una luz descendió sobre él, que escuchó un zumbido y que en un segundo el niño ya no estaba, como si se lo hubiera tragado el aire. Los oficiales buscaron durante horas, con perros, con linternas, con megáfonos, nada, ni huellas, ni ropa, ni rastros. Era como si Tomás nunca hubiera existido. Pero en la tierra había algo, una marca circular, de unos 3 metros de diámetro, donde el pasto estaba quemado en espiral. Al tocar el suelo, uno de los policías sufrió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente por varios segundos. El lugar fue acordonado. Esa misma noche, otros vecinos reportaron haber visto una esfera blanca sobrevolando el bosque. Algunos la vieron dividirse en 3 partes. Otros aseguraron que bajó hasta tocar los árboles. Uno dijo haber sentido cómo el aire vibraba, como si el mundo respirara a través de una frecuencia diferente. A las 5 de la mañana, Tomás fue encontrado a 15 kilómetros del lugar, caminando solo por un sendero de montaña. Descalzo, con los ojos en blanco. No recordaba nada, pero en su muñeca había una quemadura en forma de espiral, idéntica al patrón encontrado en la tierra. Los médicos dijeron que estaba en shock, pero su cuerpo presentaba anomalías inexplicables. Su temperatura corporal era de 35 grados, pero no mostraba signos de hipotermia, a pesar de haber estado expuesto al frío extremo, y su reloj, un Casio digital, marcaba una hora imposible, las 3:27 del día siguiente. Suscríbete al canal Real Black Atlas. Es gratis y nos ayuda a revelar estos misterios reales, solo un clic. Tomás tardó 3 días en hablar. Cuando por fin lo hizo, sus palabras helaron la sangre de todos. Dijo que había estado en un lugar sin cielo, que todo era blanco, que flotaba, que no podía moverse, pero sí pensar, que escuchaba voces dentro de su cabeza, voces que no eran humanas, que le mostraban imágenes, una ciudad oscura bajo la tierra, seres altos, sin rostro, le preguntaban cosas sin palabras y luego solo oscuridad. Su historia fue tomada como una fantasía infantil, una forma de lidiar con el trauma. Pero el caso llegó a oídos de un investigador privado que se encontraba en Bariloche siguiendo casos de actividad ovni en la Patagonia. Su nombre era Ernesto Fulgoni y lo que descubrió en El Bolsón lo dejó sin aliento. Fulgoni entrevistó a Tomás, a su madre, a los vecinos. Recolectó muestras del círculo en la Tierra y las envió a un laboratorio en Alemania. Los resultados mostraron alteración molecular del suelo, pérdida total de nutrientes y una carga electromagnética que persistía incluso semanas después del incidente. El pasto nunca volvió a crecer allí. Pero lo más perturbador fue lo que Fulgoni descubrió en grabaciones de radioaficionados locales. Durante la noche de la desaparición, una señal desconocida interfirió en todas las frecuencias. Un zumbido grave, intermitente, que parecía codificado. Al analizarlo espectrográficamente, descubrió que no era ruido aleatorio. Era un patrón, un código. Algunos expertos en acústica compararon la señal con emisiones captadas en el proyecto Hesdalen, en Noruega, donde luces no identificadas aparecen desde hace décadas. Fulgoni publicó sus hallazgos, pero 2 semanas después desapareció sin dejar rastro. Su vehículo fue encontrado vacío en un camino rural, con las puertas abiertas y el motor aún caliente. Dentro solo había su grabadora, con la última nota registrada a las 10:59. En la cinta se escucha su voz susurrando: «Están debajo de nosotros, no son de aquí, no entienden el tiempo». La policía no investigó, declararon su desaparición como voluntaria, pero su familia aseguró que Ernesto
Nunca habría abandonado su trabajo. Su archivo personal fue confiscado por agentes que no se identificaron, y su computadora, vaciada. Años después, Tomás se convirtió en un adulto silencioso, retraído, con fobias inexplicables a los ruidos graves y a la electricidad. Vivía aislado, pero en 2018 fue entrevistado en secreto por un canal de YouTube de investigación paranormal. Aceptó con la condición de que su rostro no se mostrara. En esa entrevista confesó algo que nunca había dicho. Dijo que los sueños comenzaron poco después de su regreso, que cada noche regresaba al mismo lugar, blanco, sin gravedad, que veía sombras flotando a su alrededor, que sentía cómo le hablaban sin hablar, le mostraban imágenes de destrucción, ciudades inundadas, tormentas de fuego, mapas celestes, y lo más inquietante, un símbolo, un círculo con una línea quebrada atravesándolo, siempre el mismo. Un año después, ese símbolo apareció grabado en una piedra a orillas del lago Puelo. Nadie supo quién lo hizo, pero su forma era idéntica a la cicatriz en la muñeca de Tomás. Investigadores independientes compararon su geometría con glifos encontrados en las líneas de Nazca. Otros lo relacionaron con señales captadas por la sonda Voyager al salir del sistema solar, un patrón que, según algunos físicos teóricos, podría representar una coordenada espacio-temporal. En 2021, un grupo de arqueólogos encontró una estructura subterránea en las cercanías del lugar donde Tomás fue hallado, una especie de túnel bloqueado por capas de roca. Pero las herramientas se rompían al intentar abrirlo. Al analizar el material con rayos gamma, descubrieron que no era roca natural. Era una aleación metálica no identificada, lisa, pulida, reflejaba el calor y latía. La expedición fue interrumpida por razones de seguridad, pero uno de los técnicos logró hacer una foto del interior antes de ser evacuado. En la imagen se ve una pared curva, negra, con símbolos fluorescentes que no corresponden a ningún lenguaje humano. La imagen fue filtrada y desmentida por las autoridades, pero en la comunidad de investigadores independientes se convirtió en una de las piezas más impactantes de la ufología moderna. Tomás desapareció nuevamente en marzo de 2022, sin dejar huella. Su casa estaba intacta, su ropa, su teléfono, su cartera, todo estaba en su lugar. En el centro del salón, una figura grabada en el suelo, el mismo símbolo de su muñeca, la misma espiral, la misma línea quebrada. Ninguna cámara de seguridad funcionaba esa noche. Las grabaciones estaban en blanco y la señal de radio de El Bolsón sufrió un apagón de 6 minutos. Suscríbete ahora a nuestro canal Real Black Atlas. Es gratis y solo necesita un clic para apoyar estos contenidos reales. Hasta hoy, el caso sigue abierto. Oficialmente, Tomás es considerado una persona desaparecida, pero quienes han estudiado su historia saben que no se fue. Fue llevado. Otra vez. Tal vez por los mismos que lo eligieron de niño. Tal vez porque nunca lo soltaron del todo. Los lugareños aún dicen que, en ciertas noches, puede verse una luz flotando sobre el bosque, siempre en la misma dirección, siempre a la misma hora. Algunos aseguran que escuchan un zumbido bajo, como un motor sin fuente. Otros dicen que sienten el aire más denso, más pesado, como si algo invisible pasara entre los árboles. Hay quienes creen que lo que ocurrió con Tomás es parte de un patrón global, que otros como él han sido elegidos, para estudiar, para advertir o para algo más. Nadie sabe cuántos casos como este han sido silenciados, cuántos niños, cuántos adultos han desaparecido en segundos sin explicación. Pero si hay algo que une todos los testimonios, es la sensación de haber sido observados, de no estar solos, de que en algún lugar del mundo, justo debajo de nuestros pies o más allá de nuestras nubes, algo vigila, algo espera y de vez en cuando actúa. Tal vez el caso de Tomás no fue un accidente, tal vez fue un mensaje o un experimento o el inicio de algo mucho más grande. La pregunta que queda es la más inquietante de todas. ¿Y si el próximo eres tú?